La historia comienza con nuestra protagonista, esta tipita de acá llamada Mao Mao, la cual anda de camino a la casa verde y gris por un encargo que su padre le pidió que entregara, y al llegar nos damos cuenta que este lugar es uno de los burdeles más famosos de la zona porque cuenta con 3 cortesanas increíblemente hermosas. De todas formas, Mao Mao solo deja el encargo y sale corriendo porque la dueña nuevamente le preguntó si quería trabajar con ellas. Más tarde, mientras recolectaba plantas, porque nuestra prota es una boticaria y alta loquita que le encanta probar venenos en sí misma. Pero bueno, el punto es que en medio de su recolección es secuestrada por unos hombres y posteriormente vendida al palacio para que trabaje como lavandera. 3 meses más tarde, Mao Mao ya se ha acostumbrado a su vida actual y nos explica que este palacio es un jardín de mujeres que engendran a los hijos del emperador, que están prohibidos los hombres a menos que sean eunucos, y que hay un total de 2000 personas entre concubinas, criadas y hombres sin pichula. Paralelo a la vida de nuestra prota, en el castillo están ocurriendo cosas importantes como que 2 de las concubinas de alto rango habían dado a luz a un hijo del emperador, pero al mismo tiempo tanto los bebés como las mujeres habían caído enfermas, lo que quiere decir que las cosas en el palacio están un poco tensas, ya que el médico real aún no había encontrado la fuente de la enfermedad. Por otro lado, estas noticias llegan a los oídos de Mao Mao y esta decide colarse en el pabellón principal para averiguar un poco más de la situación, pero justo en ese momento se estaba dando una disputa entre las 2 concubinas de alto rango. Por un lado estaba esta tipa de pelo azul llamada Lifa, la cual dio a luz a un varón y por lo tanto sería el príncipe heredero, y por el otro lado estaría Gyokujou, quien dio a luz a una niña y por lo tanto no se convertiría en la heredera principal. El punto es que como ambos bebés se encontraban enfermos, el médico real le estaba dando prioridad al príncipe y nunca fue a atender a la niña, por lo que Gyokujou solo quería pedir que atendieran a su bebé. En cambio, la peliazul, ante tanto estrés, la culpó de maldecir al príncipe y se armó tremenda pelea. Por esta razón tiene que intervenir este papullo de acá llamado Jinchi, quien es otro eunuco y el administrador del palacio, y básicamente siempre anda solucionando los problemas que ocurren, pero bueno, justo cuando él iba pasando, Mao Mao iba saliendo y le escucha decir que debe anotar algo. Por lo que un mes después se anuncia la noticia de que no encontraron la razón de la enfermedad y el príncipe heredero terminó muriendo. Mientras que por el lado de Gyokujou, esta llama a Jinchi para informarle que el mismo día de su discusión con Lifa encontró una nota diciendo que los polvos blancos son veneno y mantuviera al bebé alejado, por lo que ella siguió esta instrucción y su hija mejoró, pero cuando se lo intentó decir a la otra concubina no la escuchó y terminó pasando lo que ya sabemos. Al final ella le pide a Jinchi que encuentre a la persona que escribió la nota y horas más tarde nuestra prota es llamada a una sala junto a otras criadas, hasta que llega Jinchi y escribe en un papel pidiéndole a nuestra prota que se quede, por lo que ella le hace caso, pero ahí mismo se delató a sí misma, ya que las criadas de bajo rango no saben leer ni escribir, por lo que si entendió lo que decía esta nota es porque ella fue quien escribió la advertencia. Después de eso, acompaña a Jinchi hasta el pabellón de Gyokujou y ya se revela que fue ella quien le advirtió acerca del veneno, por lo que luego de conversar un poco, esta le dice a Mao Mao que a partir de ahora será su dama de compañía, lo que significa que nuestra prota comenzará a trabajar en el pabellón Jade como catadora de venenos, o sea, probando la comida que se comerá la señorita Gyokujou para verificar que no esté envenenada. La cosa es que las otras sirvientas que trabajan allí le tenían lástima a Mao Mao porque es un trabajo súper peligroso, pero en cambio nuestra prota andaba re feliz porque ya les dije que anda medio loca, y antes cuando era boticaria experimentaba con su cuerpo diferentes tipos de venenos, simplemente porque le gustaba y desarrolló resistencia a la mayoría. De todas formas, pasaron los días con nuestra prota catando el desayuno, el almuerzo y la cena de Gyokujou, además de que resolvió el problema de un supuesto envenenamiento a unos soldados del emperador en una aldea, que Mao Mao llega a la conclusión de que fueron las maderas que quemaron para hacer las fogatas lo que provocó los desmayos de los soldados, y además de eso preparó un afrodisíaco que Jinchi le había pedido, sabré Dios para qué, pero bueno, lo que hizo que la concubina y todas dentro del pabellón Jade confíen más en las habilidades de Mao Mao. Tiempo después, dentro del palacio surgió otro rumor acerca de que en las noches sobre los muros de este se aparece el fantasma de una mujer vestida de blanco bailando, por lo que en la mañana Jinchi se reúne con Mao Mao en el salón del médico para pedirle que investigue acerca de qué es lo que está pasando con el supuesto fantasma, ya que él sospecha que puede ser sonambulismo, por lo que en la noche nuestra prota va junto al asistente de Jinchi, o sea, este eunuco de acá llamado Gao Shun, el cual le pide a nuestra prota que se controle un poco con la forma en que mira a Jinchi, porque todas las demás mujeres se derriten por él, pero nuestra prota siempre lo mira con una cara de asco, cosa que a ese pendejo le emociona, pero bueno. El punto es que llegan hasta la muralla del este y encuentran a la mujer bailando, quien resulta ser la concubina Fuyou, o sea, esta tipa de acá que en la mañana cuando Mao Mao se pone a investigarla se le nota con un aura completamente diferente
recuerde a la noche anterior, casi como si estuviese apagada, por lo que nuestra prota averigua todo lo que puede y en la tarde le cuenta a todos estos qué es lo que ella piensa que está pasando. Pues bien, primero que todo, Fuzhou será entregada como recompensa a un militar por sus grandes contribuciones en batalla, pero lo que nadie sabe es que ella y ese militar son amigos de la infancia y ambos se aman. Por eso mismo, cuando Fuzhou llegó al palacio y se presentó ante el emperador para bailar, porque era conocida como una excelente bailarina, pero justo ese día se tropezó y quedó en ridículo, lo que provocó que el emperador no se fijara en ella y nunca la tocara, por lo que sigue siendo pura, pero como existía la posibilidad de que ahora que estaba a punto de irse el emperador quisiese estar con ella, fingió sonambulismo. Por último, Mao Mao menciona que la batalla del militar contra los bárbaros sucedió en la región del este y donde primero fue vista a la concubina Fuzhou bailando fue sobre los muros del este, lo que podría ser que estuviese rezando para que no le pasase nada y volviera sano y salvo. Ya al final nos enseñan que todo lo que nuestra prota dijo fue cierto y en la tarde el emperador se reúne con Gyokujou porque tiene una petición para nuestra boticaria. Básicamente que como después de la muerte de su hijo, la situación de la concubina Lifa empeoró tanto que no le quedaba mucho tiempo, por lo que los siguientes 2 meses a partir de esa petición Mao Mao se los pasaría cuidando de Lifa y aunque al inicio no fue fácil porque sus damas de compañía no dejaban que nuestra prota se acercara, pero con la ayuda de Jinchi que solo usó su hermosura para que la dejaran entrar y nuestra prota descubrió que la condición de la concubina no se debe a que perdió las esperanzas de vivir, sino que los ñames que tiene de criada no sabían prepararle una buena comida, porque su estómago en estos momentos necesitaba comidas suaves pero nutritivas como papilla o arroz aguado, pero en cambio estas tipas le preparaban langostas y comidas lujosas que aunque eran nutritivas no lograba digerirlo y no comía nada, sumado a que la encargada de su maquillaje ignoró las advertencias de que los polvos blancos eran venenosos y siguió poniéndoselos a Lifa, por lo que entre la comida y que la estaban envenenando poco a poco, milagro y no se murió antes. Así que a partir de ese momento Mao Mao la cuidó diariamente y al cabo de 2 meses logró caminar por su cuenta. Después de eso pasaron algunas cositas como que hubo un incidente en el que unos sirvientes del palacio estaban quemando la basura como todos los días, pero de repente el fuego se volvió de muchos colores y sus manos terminaron quemadas, pero cuando fue con Mao Mao ella le explicó que las tablillas que quemaron seguro tenían polvos como los que se usan en los fuegos artificiales y que esa fue la razón de los colores en el fuego y que seguro eso le provocó el sarpullido en sus manos, pero si se aplica un ungüento se le quitarán unos días. Y por otro lado, los días en el palacio se volvieron ocupados porque dentro de poco se realizará la fiesta del jardín. Y vos te preguntarás, ¿pero qué chucha es eso? Bueno, básicamente un evento que se hace 2 veces al año en el que el emperador se reúne con los altos rangos para comer y divertirse, pero normalmente es acompañado por sus 4 concubinas principales, que en este caso son Gyokujou, Lifa, esta niña de acá llamada Lichu y por último, la mayor de todas, Aduo. Y pues si se preguntan, ¿qué verga hace una niña aquí? Bueno, re turbio. El punto es que hasta el día de la fiesta del jardín, Mao Mao se la pasó trabajando en calentadores de tela para las criadas, Jinchi, Gao Chun e incluso los cocineros del emperador, o sea, mucha gente le pidió que le hiciera uno y nuestra prota estaba preocupada, pero el día de la fiesta todas las concubinas se preparan junto a sus damas de compañía y antes de que todo empezara, Jinchi como siempre va donde Gyokujou para saludarla a ella y hablar con Mao Mao, pero pasa esto. Básicamente que las otras chicas maquillaron un poco a Mao Mao y se veía hermosa. Pero cuando Ishi le preguntaba qué le pasó a sus pecas, nuestra prota le responde que se las quitó. Y antes de que se bugueen, igual que este pana, todo se debe a que Mao Mao no tiene pecas en realidad, sino que más bien cada mañana se pone arcilla en su cara para simular tener pecas. Esto con el objetivo de protegerse a sí misma porque recuerden que ella vivía en un lugar cerca de burdeles y no siempre los clientes salían satisfechos. Y para evitar que le sucediera algo, se ponía las pecas porque era poco probable que se metieran con una chica bajita, delgada y fea. Después de escuchar la historia, Jinchi se disculpa con ella a pesar de no tener la culpa y le pone su propia horquilla a ella en la cabeza, que básicamente cuando un hombre en esta fiesta le entrega su horquilla a una mujer significa que gusta de ella. Pero bueno, Mao Mao no lo sabía, así que no se enteró de nada. Mientras que dejando todo lo demás de lado, con el sonido de los tambores dan inicio a la fiesta del jardín, en la cual ocurrieron 3 cosas importantes. Primero, que cuando se estaban sirviendo las comidas, Mao Mao avisa que hubo una sopa que fue envenenada. Y enseguida se armó un desastre porque hubo un ministro que bebió la sopa después de que Mao Mao lo dijera. Y segundo, que al parecer Jinchi lleva bastante tiempo investigando en secreto un complot que puede estarse formando y que tiene relación con las tablillas de colores de los capítulos anteriores. Aún así, no hay suficiente información y más adelante se revelará todo. Y por último, Mao Mao le revela a Gao Shun lo que sucedió en la fiesta del jardín, ya que al parecer todo fue un plan para envenenar a la concubina Lishu, que resulta que hace
5 años, esta niña que ahora tiene 14, en ese momento tenía 9. Y por temas políticos se convirtió en la concubina del anterior emperador, por lo que al morir este hace 5 años, el emperador actual tomó el poder. Y ella se fue del castillo, pero tiempo después regresó como la concubina del actual emperador. Lo que quiere decir que hay personas que están en su contra. Las damas de compañía que están a su lado se supone que tienen que proteger y ayudar a su concubina, pero estas tipas de acá son unas hijas de fruta, por lo que la aconsejan mal, aprovechando su inocencia y le ocasionan más problemas a la niña. Pero bueno, al día siguiente Mao Mao andaba con esta tipa de acá, que siempre es la que le cuenta todos los chismes y esas cosas. Ya le dice a nuestra prota que si recibió horquillas durante la fiesta del jardín ya puede volver a casa, porque resulta que la única manera de salir del palacio es siendo escoltada por una persona que te entregue una horquilla, porque como ya les dije, la otra intención de estas horquillas es decirle a esa persona que te gusta, pero de todas maneras Mao Mao recibió 4, de las cuales 2 eran de concubinas, por lo que no sirven, y la otra era de Jinchi, y pues nuestra prota no le pediría eso. Así que la última fue la de un militar que se la pasó entregando horquillas a varias chicas como premio de consolación o algo parecido, por lo que nuestra prota solicita una audiencia con él y le pide que la escolte fuera del palacio, y a cambio a ella le presentará a las 3 princesas de la casa verde y gris. Porque no sé si lo conté, pero nuestra prota vivía cerca del distrito del placer, y básicamente se lleva muy bien con la vieja que dirige ese burdel y con las 3 princesas, por lo que el pana terminó aceptando, obviamente, y nuestra prota logra regresar a casa, donde se pasó la noche contándole a su papá todo lo que vivió en estos últimos 10 meses, y al día siguiente, como de costumbre, resuelve otro caso de envenenamiento en un burdel donde unas cortesanas intentaron envenenar a un tipo, el cual era una mierda de persona, pero bueno, no es tan importante, sino que los días de descanso de Mao Mao pasaron rapidísimos y tuvo que volver con Lihaku al palacio, que postdata a este tipo le hicieron ver el cielo, literalmente. Por lo que al volver, Jinchi estaba esperando a Mao Mao, furioso porque básicamente lo cambió por un premio de consolación, y de paso en esta prota le dice que dejó a Lihaku bien satisfecho, que o sea, es que le presentó a Pairin, pero la forma en cómo lo dijo fue muy mal interpretable y Jinchi quedó completamente en shock. En los próximos días ocurrieron una serie de asesinatos bastante raros, de los cuales la mayoría se quedaron como suicidios, pero en cierto punto se relacionan con la supuesta conspiración que les mencioné antes, además de que Jinchi al fin recibe las noticias de Gao Chun acerca de quién fue el culpable del incidente de las tablillas de colores, y resultó ser esta mujer de acá llamada Feng Min, la cual es la dama principal del pabellón granate y básicamente una mujer que ha pasado toda su vida sirviendo a la concubina a dúo. Por lo que Jinchi envía a Mao Mao durante unos días al pabellón granate a averiguar lo más posible. Y aprieten el asterisco porque se viene alto drama. Bueno, resulta que luego de que Mao Mao investigara muchísimo, fue a hablar directamente con Feng Min para corroborar su hipótesis. Primero que nada, que la concubina A Duo será destituida como concubina de alto rango porque no puede engendrar más hijos, ya que hace 16 años la concubina A Duo era la única al lado del emperador actual, que en aquel entonces era príncipe aún. Pero justo la fecha de su parto coincidió con el parto de la emperatriz de ese momento, por lo que como no hay más médicos en el pinche palacio, el doctor de aquel entonces, primero que todo, resultó ser el padre de Mao Mao, y segundo, participó en el parto de las dos, pero fue obligado a dar prioridad a la emperatriz viuda. Y por lo tanto, al tener que aguantar tanto tiempo, ella terminó perdiendo el útero y no pudo volver a tener hijos. Pero el punto de esta charla es que a pocos días del nacimiento, el hijo de A Duo falleció por una razón desconocida. Por lo que nuestra prota le pregunta a Feng Min si se siente culpable de su muerte, debido a que luego del parto, la madre tuvo que descansar varios días y Feng Min se hizo cargo de su hijo, por lo que Mao Mao le enseña la evidencia en la que se basa para culparla, o sea, una flor y una botella de miel. Las flores porque muchas de estas pueden ser venenosas, y la miel porque la familia de Feng Min es gran productora de esta y también puede ser venenosa para los bebés, cosa que en ese tiempo Feng Min no sabía. Y un suplemento que ella consideraba saludable nunca se imaginó que pudiera ser letal para un recién nacido, por lo que al final el bebé murió misteriosamente y el padre de Mao Mao, que en ese entonces era el doctor del palacio, fue culpado de cometer errores y posteriormente expulsado. Aún así, tiempo después, Feng Min se enteró que ella fue la causante de la muerte del bebé porque una persona le contó que cuando era pequeña casi muere por ingerir miel, y esa persona era la concubina Li Shu. Así que sabiendo todo esto, Feng Min no quería que A Duo se enterara que un error de ella le quitó su mayor felicidad, por lo que intentó eliminar a Li Shu en la fiesta del jardín. Al terminar la charla, Mao Mao le sugiere a Feng Min que de todas maneras ya Jinchi sabe que ella es la culpable del envenenamiento a Li Shu, por lo que nadie tiene que enterarse de lo de la miel y el bebé, y le pide que se entregue porque aunque piensen que la tipa es mala, la verdad es que cometió errores, pero siempre quiso lo mejor para su señora. Lo único que, bueno, terminó matando a su hijo sin querer. ¡Ajá! ¡Se mamó!
En la noche Mao Mao estaba subida en las montañas del palacio cuando de repente la concubina Aduo se sienta junto a ella y habla un rato, ya que el día siguiente dejará el palacio. Pero luego de despedirse de nuestra prota, tiene una escena con Jinchi en la que este la abraza por unos minutos. ¡Ay, el amor! Pero al día siguiente, mucha gente se reúne para la despedida de la mujer y nuestra prota ve como ella y Jinchi se parecen bastante, tanto que incluso si se intercambiaran, nadie se daría cuenta. Pero en ese instante, Mao Mao se da cuenta de algo, ya que en la conversación de la noche anterior, la concubina le dijo una frase como que cuando se despidió de su hijo y no que murió, por lo que nuestra prota llega a la conclusión de que el hijo de Aduo y la emperatriz viuda pudieron haber sido intercambiados. Porque ella, al ver el trato preferencial desde el mismo momento del parto, se dio cuenta que el hijo de la emperatriz viviría mucho mejor que el suyo y decidió intercambiarlos, por lo que más tarde esto fue descubierto, pero ya era demasiado tarde porque ya había fallecido el verdadero hijo de la emperatriz, y esa fue la razón por la que el padre de Mao Mao fue despedido, porque no se dio cuenta del cambio. La cosa es que posiblemente Jinchi sea hijo de Aduo y también el hermano del emperador, pero bueno, aún no está del todo confirmado porque la misma Mao Mao se dice a sí misma que debe dejar la droga porque se anda inventando tremendas historias. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Los días siguientes pasaron algo alterados porque Jinchi encontró información de que la familia de Fenmin hizo trato con secuestradores y más de 80 criadas en el palacio fueron secuestradas y vendidas, y entre todas esas se encontraba nuestra prota, por lo que él decidió despedir a todas esas criadas, pero no quería que Mao Mao se vaya porque, bueno, el amor. ¡Ay, el amor! Así que va y le pregunta a nuestra prota qué quiere hacer, si quedarse o volver a casa, a lo que Mao Mao, aunque quiere quedarse acá porque primero, disfruta trabajar aquí y segundo, si vuelve ahorita mismo la vieja la obligará a que le pague su deuda poniéndola a trabajar como cortesana. Aún así, algo que veremos mucho a partir de ahora es que nuestra prota sabe que ella es una plebeya y no está en posición de pedir nada, por lo que le dice a Jinchi que obedecerá cualquier orden que le dé, y como ella no le fue clara con lo que quería, Jinchi la despide porque piensa que Mao Mao quiere ya irse. Así que bueno, por un lado Jinchi se pasó los siguientes días deprimido porque su Mao Mao no estaba y nuestra prota tuvo que volver a la casa verdigris para trabajar como cortesana, porque unas personas con plata contrataron los servicios de las 3 princesas para una fiesta y Mao Mao irá a trabajar como ayudante, o sea, sirviendo bebida y esas cosas. La fiesta pasó bastante normal y nuestra prota en cierto punto se encuentra con alguien que parece triste, pero cuando se acerca resulta ser Jinchi, así que comienzan a hablar y Mao le cuenta que sí le gustaba trabajar allá porque es el único lugar que conoce en el que puede trabajar como catadora y hacer medicinas, pero que intentó decírselo y él la despidió. Pero bueno, anda en una fiesta y Jinchi le pide a nuestra prota que si le puede tocar la cara, a lo que ella acepta y pasa esto. No. Después de eso, todo se fue a la mierda y sus 3 hermanas no pararon de molestarla, pero días siguientes Jinchi se apareció en la casa verdigris con un montón de dinero para comprar a nuestra prota. Así que bueno, Mao Mao se fue junto a Jinchi para el palacio, pero para su sorpresa no volverá a su puesto como catadora en el palacio interior, sino que ahora trabajará como asistente personal de Jinchi en el palacio exterior. O sea, en pocas palabras, que este pana la quiere cerquita suyo. Pero en el poco tiempo que nuestra prota lleva acá, pasaron varias cosas raras, como que hay un militar de alto rango observándolos desde hace varios días, o una serie de nuevos asesinatos y cosas raras que Mao Mao termina resolviendo. Sumado a eso, nos presentan a la nueva concubina pura, o sea, esta tipa de acá, llamada Lou Lan, la cual en la reunión entre las demás concubinas, donde Mao Mao dio clases de cómo satisfacer al emperador básicamente, pues ella se mostró bastante engreída y distante a los demás. Por otro lado, Jinchi tiene una reunión con el viejo estratega militar que lleva días vigilando a nuestra prota, el cual no deja de molestar a Jinchi por alguna razón que aún no conocemos, pero tiene que ver con Mao Mao y la casa verdigris. El punto es que Lacan le hace una historia de una cortesana con la cual compartió muchos momentos hace años y a la que nunca le pudo ganar en el Go, o sea, un juego de mesa. Por lo que en cierto momento decidió comprarla, pero debido a ciertas cosas que pasaron, con que habían varios compradores interesados en ella, decidió bajarle el precio a la cortesana. Pero cuando Jinchi le pregunta cómo lo hizo, este le agradece por resolver el problema de la herencia y le dice que mejor le pregunte a alguien que sepa el tema. Por lo que al día siguiente, el joven señor le pide ayuda a Mao Mao para que lo ayude a disfrazarse como un plebeyo para poder salir del palacio a una reunión que tiene en un restaurante cerca del distrito del placer. Por lo que al final terminó así.
y nuestra prota fue maquillada por la única criada que tiene Jinchi, que es esta señora de acá, quien lo ha cuidado desde que nació. Pero la cosa es que los dos caminan por la ciudad y cuando llegan a su destino, Jinchi le pregunta a Mao Mao cómo se rebaja el valor de una cortesana, por lo que ella, con una cara enojada, le responde que hay varias formas, sobre todo con las de alto rango. En la casa verde y gris, las niñas aprenden mientras trabajan como sirvientas y luego son separadas en grupos de quienes son bonitas y quienes no. A estas últimas, cuando comienzan, directamente venden su cuerpo, pero a las bonitas se les enseña la ceremonia del té y se les educa para entretener a los clientes, por lo que de esta manera su precio va subiendo y tomar el té con ellas o pasar el tiempo cuesta el salario de todo un año. Y el verdadero valor de estas reside en su pureza, por lo que perder la castidad reduciría su valor a la mitad y un embarazo reduciría casi todo su precio. Pero bueno, después de eso pasaron dos sucesos sumamente importantes. El primero está relacionado a todos los asesinatos y casos que nuestra prota ha ido resolviendo a lo largo del anime, y de esto Mao Mao se va dando cuenta poco a poco, porque se encuentra nuevamente con Lee Haku, quien le cuenta que la explosión que hubo el otro día en un almacén pudo haber servido como distracción para que alguien entrara en otro de estos almacenes y robara objetos ceremoniales. Pero lo más sospechoso acá es que el encargado de cuidar estos almacenes se intoxicó hace poco con unas algas que comió, y fue uno de los casos que nuestra prota resolvió hace poco. Pero que antes de él, el dueño era un militar de alto rango que murió hace un año por una sobredosis de alcohol, que también resultó ser el maestro Kounen y el caso que Mao Mao resolvió al inicio del anime, al cual envenenaron con exceso de sal. Y por si fuera poco, la explosión de hace unos días que sirvió como distracción fue causada por una mujer desconocida, la cual le regaló una pipa a un soldado y al querer usarlas, se escondió en la bodega y al contacto con la harina todo explotó, por lo que Mao Mao comienza a sospechar que todas estas coincidencias tienen algo en común, o más bien a alguien en común. Por esto se va a la biblioteca a investigar más acerca del tema y descubre que las dos personas que murieron estaban relacionadas al departamento de ceremonias y que los objetos robados son utilizados en estas mismas. Además, el encargado de la biblioteca le entrega unos planos de los edificios en los que se celebran estos ritos y le dice que antes trabajaba allá, pero siempre tuvo mala espina de que en el techo hay una gran viga colgada, la cual aguanta todas las banderas y los mensajes que se ponen. Pero aunque parece muy resistente, siempre le preocupó la seguridad de la persona que está haciendo la ceremonia, porque algo puede fallar y al caerse esa viga fácilmente podría morir esta persona de alta cuna, ya que estas ceremonias son hechas normalmente por nobles. Pero al final de todo, Mao Mao une todas las coincidencias y casos en los que trabajó y se da cuenta que esto es una conspiración preparada desde hace tiempo para asesinar a alguien muy importante. Y por último, el encargado le responde que ahora mismo se está celebrando una ceremonia, por lo que nuestra prota sale corriendo hacia el edificio en el oeste para intentar salvar a esta persona que se encuentra dentro de su intento de asesinato. Pero como es obvio, no lo lograría así de fácil, porque los guardias le prohíben el paso a una sirvienta como ella para que no interrumpa la ceremonia, a lo que Mao Mao le insiste en que no hay tiempo, pero como el soldado no la dejaba pasar, lo comienza a provocar diciéndole que seguro está metida en la conspiración, a lo que el guardia la ataca con su arma y le deja toda la cara sangrando e hinchada. Pero aún así nuestra prota no se rindió y le insistió nuevamente, a lo que justo y casi como si lo hubiese planeado, llega Lacan por detrás y le dice a los soldados que él tomará la responsabilidad de lo que le pase si la dejan avanzar. Así que al fin nuestra prota entra al lugar y paralelo a eso las vigas del techo comienzan a caer, pero nuestra prota logra salvar a la persona que querían asesinar, quien termina siendo Jinchi, lo que primero nos confirma que este es un noble y alguien súper importante y no solo un eunuco como piensa Mao Mao, y lo segundo es que ella al saltar terminó con una herida en las piernas y se desmaya, por lo que horas después se despierta en la cama de Jinchi y la señora le pide que se vista rápido porque todos quieren verla. Luego de salir, Mao Mao les explica a estos tres todo acerca de la conspiración y días después, mientras hablaba con Lee Haku, este le menciona que Suirei fue encontrada como culpable, pero cuando la fueron a arrestar ya era muy tarde porque se había envenenado a sí misma. Así que la situación ya se había relajado y el cadáver de Suirei sería incinerado en la noche. Pero aún así Mao Mao no creía que esa chica que le mencionó acerca de una hierba que traía la vida a los muertos fuese capaz de quitarse la vida tan fácilmente, por lo que le pide ayuda a Jinchi para revisar los cadáveres en la morgue y sale a la luz el resto del plan de los asesinos. Mao Mao les explica que no hizo falta transportar el cadáver, ya que ella solita salió caminando. Esto fue posible gracias a una hierba que se menciona en el extranjero, la cual puede tener tu corazón para que a las pocas horas vuelvas a la vida. Y básicamente eso fue lo que ella hizo, ya que como el encargado de la morgue estaba enamorado de Suirei, no se atrevió a verificar la causa de la muerte y pudo escapar junto a sus aliados. Pero bueno, tal parece que este asunto se resolverá más adelante en la historia, así que pasamos a la noche a una conversación entre Jinchi y Gaoshun, en la cual ambos beben un líquido especial para los eunucos que va eliminando la virilidad cada día. Pero lo importante es que obviamente Jinchi no es un eunuco, ni tampoco tiene 24
24 años, sino que ese ha sido el personaje que ha estado llevando estos años para esconder su secreto, que aún no sabemos exactamente todo, pero al menos sí que tiene pichula y solo 19 años. Entre todo eso pasaron algunas cosas importantes, como que se anunció que la concubina Yokuyo está nuevamente embarazada, o un capítulo que solo fue dedicado a Lihaku y Pairin porque este se enteró que al parecer hay ofertas por una de las 3 princesas de la casa verdigris, y pues pensó que era por ella, así que le preguntó a Mao Mao cuánto dinero necesitaría para comprarla, pero es una cantidad que ahora mismo con su rango actual ni en pedo lo conseguiría, así que decidió trabajar más duro, mientras que por el otro lado nuestra prota sabe que si a Pairin le gusta a él, podría ser comprada por mucho menos, pero bueno, no se habla más del tema. Y lo último que pasa es que al acercarse la nueva fiesta del jardín, el estratega va donde Jinchi a joder básicamente, le hizo una historia acerca de rosas azules y le pidió que si podía conseguirla para la próxima fiesta del jardín, que se hará dentro de un mes. Pero como es obvio, Jinchi ordena buscar las rosas por toda la ciudad, y primero, no crecen en esta época del año, y segundo, no existen las rosas azules. Por lo que sin más remedio fue a donde nuestra prota a pedirle que le ayudara, y al inicio Mao Mao le dijo: brother, ¿acaso no ves que soy solo una boticaria? ¿Qué verga querés que haga? ¡Magia! Pero cuando se dio cuenta de que esto era una petición de Lacan, le dijo a Jinchi que intentará conseguir las rosas azules para dentro de un mes. Así que primero fue donde la concubina Lifa a pedirle si podía usar el sauna que le construyó al inicio cuando estaba enferma, y luego le ordenó a Jinchi que buscara gente para construir una especie de invernadero, el cual llenaron con más de 100 rosas, y mientras en el día las ponían al sol, en las noches nuestra prota se quedaba ajustando el vapor para que la sal estuviese a una temperatura perfectamente caliente e intentar acelerar el crecimiento de las flores. En ese proceso estuvo día y noche durante un mes, al punto de que incluso se desmayó por no dormir lo suficiente. Pero de todas formas, el día de la fiesta del jardín, Jinchi presentó ante el emperador las rosas de diferentes colores que Mao Mao cultivó el último mes. Luego de eso, nos cuentan el segundo suceso importante que tiene que ver con el pasado de Lacan. Pero antes de eso, nuestra prota se aparece delante de él por primera vez y lo reta a un juego de mesa al mejor de 5 partidas, en el cual si él gana, Mao Mao deberá irse con él, pero si a cambio ella gana, Lacan deberá comprar a una cortesana de la casa verdigris. Además, hay 2 reglas para cada partida. Primero, que en cada partida, el ganador deberá elegir una copa entre las 5 que hay para que el perdedor las beba, pero en 3 de esas 5 copas, Mao Mao puso una medicina que si se bebe más de 3 veces, se vuelve un veneno letal. Y la segunda regla es que si algún jugador por alguna razón abandona la partida, perderá automáticamente. Sabiendo estas condiciones, Lacan acepta igualmente y gana los primeros 2 juegos, por lo que nuestra prota bebió 2 copas, pero no se sabe si las 2 habían sido veneno, por lo que el estratega pierde intencionalmente el tercer juego para que en caso de que le tocara el veneno ya sabía que podría ganar los demás sin preocupación de que Mao Mao se beba 3 veces la sustancia y pueda morir. Pero aquí se revela el verdadero plan de nuestra prota, cuando Lacan cae al piso completamente borracho y por lo tanto pierde por descalificación, ya que el supuesto veneno no era más nada que alcohol potente, porque Lacan es extremadamente débil ante el alcohol. Después de eso nos cuentan el pasado de Lacan y el problema que tenía para diferenciar a las personas porque solo veía las caras borrosas y muchas veces confundía incluso a su madre con su niñera. Esto le trajo graves problemas hasta el punto de que su padre lo consideraba un inútil, a pesar de ser el primogénito. De todas formas, debido a eso, pudo vivir libremente y centrarse en los juegos de mesas hasta que su tío, que era la única persona que no lo juzgaba y lo entendía, le dijo que viera a las personas como piezas de ajedrez. Y después de eso pudo diferenciar a quienes eran simplemente peones de gente inteligente, como su tío, que era una torre. Y de la misma forma que como en los juegos, fue utilizando a la gente según sus clasificaciones para lograr ascender y convertirse en el estratega que es hoy. Aún así, para él, jugar ajedrez con piezas humanas era lo más divertido del mundo, pero no tenía rival en el trabajo ni en los juegos. Hasta que un día, gracias a sus compañeros, fue a jugar con una cortesana famosa llamada Feng Xiang, y esa fue la primera vez en su vida que perdió en un juego de mesa, y la primera vez que logró ver el rostro de una persona. Con el pasar del tiempo, Feng Xiang ganó popularidad a pesar de su actitud orgullosa que espantaba a muchos, pero era la favorita de otros. Esto llevó a que sus encuentros se realizaran solamente cada 3 meses debido al alto costo de ella, y durante aquellos días Lacan se enteró que iban a comprar a Feng Xiang, pero al haber perdido el título de heredero de su familia y no tener un gran cargo en ese momento, comprarla estaba fuera de su alcance. Aún así, un día mientras jugaban, Feng Xiang, que era una mujer seria y de pocas cursilerías igual que él,
pasaron la noche juntos, así que todo parecía cada vez ir mejor, hasta que 3 meses después destituyeron a su tío del puesto de médico del palacio y fue exiliado de la familia, ya que aunque era muy inteligente, seguía siendo torpe. Pero lo que Lacan no esperaba era que su padre lo enviara a estudiar al extranjero por un periodo de lo que él creía eran 6 meses máximo. Aún así, no podía ir en contra de su padre, quien era además el jefe de su trabajo. Durante esa fecha en la que se estaba yendo, Feng Xian le escribió para avisarle que su compra no se realizó, pero aún así lo que él pensaba que serían unos 6 meses se convirtieron en 3 años, y al volver se encontró con la noticia más impactante: una bolsa con uno de sus dedos junto al meñique de su hija, por lo que justo allí es que Lacan se dio cuenta que el motivo por el que no la vendieron estaba en su vientre. Luego de quedar embarazada y manchar su reputación y la del burdel, su precio cayó en picada, por lo que sería la oportunidad perfecta para que él la comprara, pero en el momento en que más lo necesitaba, él desapareció, y en cambio fue considerada una fulana por todos los clientes, por lo que seguramente pasó a ser una mujer de servicio cualquiera, y de esa manera todo su mundo se derrumbó al contraer sífilis. ¡Ay! Postdata, esto no lo explican explícitamente en el anime, pero te lo dan a entender. Y a todo esto, si aún no lo han adivinado, pues lo siguiente es que Mao Mao es la hija de ellos dos. Más tarde, Lacan se despierta en la casa verdigris y Mei Mei le entrega un regalo que le dejó Mao Mao, o sea, una flor seca que aún conserva su hermosura. Pero después llega la vieja para que él cumpla su parte del trato y compre a algunas de sus cortesanas, entre las cuales estaba Mei Mei, por lo que Lacan, aunque no le interesa ninguna, al menos Mei Mei ha jugado con él durante estos años y lo ha cuidado, y fue el aprendiz de Feng Xian. Pero antes de que él decida eso, ella le dice que si va a elegir, que al menos vea todas las opciones, y le abre la puerta que da hacia el nexo donde lo esperaba. Una canción un tanto conocida, por lo que Lacan sale corriendo, y aunque lo intenta detener, se encuentra nuevamente con aquella mujer que un día amó, y le pide a la vieja que la cortesana que comprará será esta mujer que sigue tan bella como una flor de bálsamo. ¡Qué historia tan buena, weón! Ay. Después de eso, Mao Mao vuelve al palacio interior y se sube a la azotea para bailar en homenaje a la cortesana que fue comprada. Pero en medio de eso, Jinchi se le spawnea al lado y casi muere del susto, literal, porque estuvo a nada de caerse del muro. Aún así los dos bajan para volverle a coser la herida del pie que se le abrió, y esta temporada termina con Jinchi llevándola en sus brazos por segunda vez. Pero no te vayas todavía, porque no sé cuándo se subirá este video, pero para ese momento ya se habrá estrenado el primer capítulo de la segunda temporada, o esté a nada de hacerlo. Y si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar el canal y seguir viendo estos pedazos de resúmenes. Así que cuidado, no me los manden pum y seca y chao.